Hola, hoy vamos a hablar sobre algunos temas de kashrut. Una de las condiciones para que una carne sea kasher, aparte de la shejitá, que el sacrificio debe ser kasher por medio de un shohet y se deben revisar los pulmones, se deben quitar ciertas venas, ciertas grasas del animal, está el tema de la melijá. La melijá es el salado. ¿Por qué se debe hacer la melijá? La Torah nos dice que Adam hu nefesh. El alma se expresa en la sangre, que si la sangre es el alma del animal, y eso no debemos consumir. ¿Cómo podemos retirar esa sangre del animal antes de consumir su carne? Por medio de la melijá. Melijá es el salado de la carne. Primero se remoja la carne, luego se deja con sal por un rato, y ahí va desprendiendo su sangre. Después se le da una última enjuagada o enjuagadas, y ya con eso la carne es apta para comerse. Hay una excepción, que es el tema del hígado. El hígado del animal tiene muchísima sangre. Es casi todo sangre. ¿Eso cómo se hace para poder comerse? Dicen nuestros hajamim que para poder comer un hígado, lo que se requiere es hacerle un corte doble, quiere decir uno horizontal y otro vertical, y asarlo poniendo ese corte hacia abajo. Dejarlo asando hasta que ya sea comestible, y eso el fuego ahí es quien se encarga de retirar la sangre prohibida. Al menos debe dejarse ahí, si es de que no se deja por completo, es decir, al menos tiene que ser con la mitad de su cocción, que es decir, la mitad de lo que requiere para poder ser comestible, y lo ideal es que incluso sea un poco más, y de esa forma toda la sangre se le retira al hígado. Ya después de eso, ese hígado se puede incluso cocinar. Después que ya está asado, se puede cocinar, se puede freír, se puede usar para cualquier cosa. Con la única excepción que si ya pasaron 3 días desde que el animal se sacrificó y ahora es de que se asa el hígado, entonces el hígado sí me lo puedo comer, pero ya no se puede cocinar después o freír, sino lo tengo que comer asado. Por eso es de que quien quiere consumir hígado y lo quiere freír, tiene que investigar cuándo fue que el animal se sacrificó. Lo que se puede hacer en caso de que uno quiera usar un hígado ya después de 3 días de que se sacrificó el animal, es congelarlo. Al dejarlo congelado, no corren los 3 días. Entonces, por ejemplo, si ya pasó un día desde que se sacrificó el animal, yo congelo el hígado, lo descongelo después de un mes, tengo 2 días más para poder asarlo y después poder cocinarlo o freírlo. Otra opción es sumergirlo en agua. Al dejarlo sumergido un rato en agua, entonces empiezan a recorrer nuevamente los 3 días, las 72 horas. El hígado, antes de que se llegue a asar, tiene sangre adentro, y al estar en el fuego, esa sangre incluso está caliente. Hay que tener cuidado no partirlo cuando está caliente con algún cuchillo, si no es de que ya está apto para comerse, porque en ese caso el cuchillo deja de ser kasher. Incluso la parrilla, normalmente se destina una parrilla especial para los hígados y no se usa una parrilla regular, por lo mismo que va despidiendo sangre. Cuando después del asado de la carne del hígado me lo quiero comer, los ashkenazim acostumbran a enjuagarlo antes de comerlo. Los sefaradim no, lo comen incluso así como está, a menos de que se quiera cocinar o freír, que ahí sí se enjuaga primero y después se cocina o se fríe. Vamos a pasar a algunas halajot de Basar Behalab. Basar Behalab significa carne con leche. Vamos a ver algunas halajot que aparecen en el libro de mi señor padre, el libro Kadesh Atzmecha. La Torah, ¿cómo nos dice sobre el tema de no comer carne con leche? La Torah nos dice, Lo tebashel gedi bahalev imo.
Eso significa no cocinarás el cabrito con la leche de su madre. ¿Es solo cabrito? ¿Es solo cocinar lo que está prohibido? Dice nuestro Sajamim que siendo que en la Torah aparece 3 veces esta prohibición de lote bashel gedi bajalevimo, por eso es de que esta prohibición incluye 3 cosas. No solo está prohibido cocinar la carne con leche, también está prohibido comer carne con leche y también está prohibido tener provecho de carne con leche. Eso significa de que si yo cocino carne con leche y después se lo quiero regalar a alguien, no está permitido. No se puede tener provecho de eso, se debe desechar esa comida. La prohibición también incluye si es una carne que no es kasher. Si yo compro del súper una carne no kasher y la quiero cocinar con leche, no está permitido. Tanto si es de res, o si es de caballo, o de cerdo, o de cualquier otra carne, no se permite. En el caso de que ya se cocinó la carne con la leche, si es de que lo que se transgredió es una prohibición de la Torá, entonces no se permite tener provecho de eso, como comentamos antes. ¿Qué quiere decir esto de que en caso de que la prohibición sea de la Torá nos prohíbe las carnes rojas, pero por ejemplo el pollo con leche no está prohibido por la Torá cocinarse? Jajamim son los que lo prohibieron. En ese caso, si es de que se cocinó, sí se puede tener provecho de eso, como vendiéndolo o regalándolo a algún amigo o a quien sea. Pero en caso de que sea carne de res o de cordero o de chivo, de venado con leche, venado no, venado es igual que pollo. En el caso de que sea la carne de res, por ejemplo, con leche, si se cocinaron juntos, yo debo de desechar eso. No puedo ni regalárselo a alguien que está pasando por la calle, ni dárselo a un perro. Y si incluso debo enterrarlo o tirarlo a algún río en un lugar donde no hay peces o algún lugar donde nadie se lo va a comer. No dejarlo en la calle, en lugares donde algunos animales, algún perro, lo que sea, se lo pueda comer. Dijimos que si no está prohibido por la Torah, sino Jajamim lo prohibieron, en ese caso sí se puede tener, aunque no se puede comer, sí se puede tener provecho. Un ejemplo es, por ejemplo, si es de que yo dejé dentro de un agua o de un vinagre o lo que sea, algo de carne y algo de leche, y lo dejé suficiente tiempo de que absorba el sabor uno del otro, aunque está prohibido comerse, de todos modos sí se permite tener provecho de eso. Y yo lo puedo regalar o vender. Ahora, ¿cuánto al cocinar ya se considera que yo estoy transgrediendo la prohibición de la Torá de no cocinar carne con leche? Hay quien opina que aunque sea con un poquitito que se cocine, ya estoy transgrediendo esta prohibición. Hay quien opina que eso solo que Mahal Bendrosae. Mahal Bendrosae significa, según algunas opiniones, una tercera parte o una mitad de lo que sería lo suficiente como para poder comerse el alimento. Este Bendrosae era un asaltante, pero se volvió famoso porque él, por sus prisas de ir a hacer sus fechorías, no se esperaba hasta que la comida se llegue a cocinar debidamente y se la comía a media cocción. Entonces, por eso es que se usa ese parámetro para definir cuando algo se considera que ya empezó a cocinarse. ¿Sí? Algunos dicen que es una tercera parte de su cocción y otros dicen que es una mitad de la cocción. Ahora, no solo tengo prohibido cocinar carne con leche, y en eso hay algo interesante. Volvemos a preguntar a una rab de Chevin, al Dober Mesharim, que había un chocolate que tenía una grasa, pero no sabían si era grasa animal o era grasa vegetal, y era kasher o no era kasher. Entonces lo que querían hacer es llevar a un laboratorio, derretir ese chocolate, y así, por medio de ciertos estudios de laboratorio, investigar si era grasa animal o no. La pregunta era que el laboratorista que trabajaba ahí era un yehudí, y él preguntaba si él tiene permitido derretir ese chocolate, porque él para derretirlo lo tiene que cocinar, lo tiene que calentar. Él en ese caso estaría calentando y cocinando carne con leche, si es de que realmente lo que hay ahí es una grasa animal. Sobre eso han debatido mucho, desde Rab de Chevin hasta Jaume de Yosef Zichron Ibrahá. Finalmente su conclusión es de que en ese caso específico sí se permite. Pero incluso aunque no vea yo la carne o la leche físicamente
a la vista, de todos modos puede llegar a ser prohibido. El ejemplo de ello es en caso de una olla que yo cociné en ella carne y después de un rato, si no han pasado aún 24 horas, quiero cocinar leche. No está permitido. E incluso si es de que dejó sabor esa comida anterior, si despidió de la olla el sabor de la carne que se cocinó antes dentro de la leche que se está cocinando ahora, ese alimento está prohibido ni comerse ni para tener provecho de ello tampoco. Si ya pasaron 24 horas desde que se cocinó la última vez la carne, nuestros hajamim consideran que ahí el sabor que hay en la olla, el sabor a carne, ya no es un sabor agradable, sino es un sabor ya echado a perder de alguna forma. Y por eso es que ese sabor ya no puede prohibir la leche que se cocina después. Entonces, si yo cocino leche después de 24 horas, esa leche se puede tomar, se puede consumir y obviamente se puede tener provecho de ella. La olla sí queda en un problema, porque siendo que se cocinó en ella carne y después leche, no se permite ahora usarla hasta no hacerle agalá, hasta no sumergirla en agua hirviendo. Parte de esta prohibición de cocinar carne con leche incluye también, por ejemplo, si una persona trabaja en algún lugar o convive con una persona que no es yehudí y esa persona le dice, oye, me haces el favor, ¿me prendes el fuego de la olla que tengo ahí sobre el fuego? No debo yo prender el fuego, sino es de que investigo primero qué hay en la olla, porque si hay adentro carne y leche, no tengo permitido prender el fuego, porque ahí estaría yo transgrediendo la prohibición de cocinar carne con leche. Incluso dicen Jajamim que existe el riesgo que aunque yo no vea que hay carne con leche en la olla, esté yo cocinando carne con leche. ¿De qué forma? Si es de que lo que se está cocinando es carne, pero se cocinó dentro de las 24 horas anteriores leche en la misma olla, o al revés, si lo que se está cocinando ahora es leche y dentro de las últimas 24 horas lo que se cocinó fue carne en esa olla, entonces yo al prender el fuego estaría cocinando la carne o la leche que están en la olla con lo que se absorbió en la olla, que es carne o leche. Nuestros hajamim también hablaron sobre el tema de Mar'ita Ain, que en el tema de la carne y la leche no solo existe la misma prohibición de comer la carne y la leche juntos o cocinar o tener provecho, también está la prohibición de poder comer algo que se parezca a carne con leche. El ejemplo clásico que traen hajamim es el de carne con leche de almendra. Cocinar carne con leche de almendra, el que lo ve va a ver de que esta carne tiene leche con ella. Si se ve algo blanco, se ve una salsa blanca que parece leche, y no todos sabrán de que esta leche es de almendra y no de vaca. En ese caso lo que se hace es se ponen algunas almendras junto al plato para hacer, como para decir, de que la leche que hay aquí no es de leche, sino es de almendra. En ese caso, hay diferencia entre si es carne de res o si es carne de pollo, porque carne de pollo, como dijimos antes, que la prohibición de carne de pollo con leche es una prohibición establecida por los hajamim y que no aparece en la Torá. Entonces, en ese caso, si es un evento grande, conviene de todos modos poner esas almendras junto al plato para denotar de que esa leche no es de vaca, sino es una leche de almendra, pero si no se hizo, de todos modos se permite comer. Y lo mismo aplica cuando es algo, incluso aunque sea de soya o lo que sea, alguna carne de soya, que se parece a pollo, ¿sí? Por ejemplo, es como un pollo artificial, ¿no? Es como puede llegar a ser alguna salchicha, alguna salchicha de pavo que tiene el mismo din de pollo, que no es realmente pavo, sino es de soya, y lo quiero comer con leche, por ejemplo. En ese caso, siendo que aún si llegan a sospechar que yo estoy comiendo pavo con leche, es solo una prohibición de Jajamim, entonces en este caso que lo que hay es una leche que sí es de vaca, pero la salchicha no es de pavo, sino es vegetal, entonces no hay problema, a menos de que sea un evento grande, que ahí otra vez conviene hacer algo que denote que esa leche es de, que esa salchicha no es de pavo, sino es vegetal. Un ejemplo que hay aquí en la Ciudad de México es el restaurante Sanborns, que hay en Tecamachalco, que tiene una sección kasher, y en esa sección
Hay carne, uno le pueden servir platillos que al parecer tienen carne con leche. Para eso es de que hay un letrero en cada mesa donde se denota que la leche no es leche real. Toda la leche que hay ahí es solo leche de soya. Y con eso es de que se evita el marita en el que se llega a pensar mal, que es algo que prohibieron Jajamim en algunos casos. Otro tema muy interesante que hablan nuestros Jajamim sobre lo que es la salahot de carne con leche es el cuajo que se usa para los quesos. Existen normalmente dos tipos de cuajos: el cuajo microbiano, que pues es kasher y es parve, no tiene nada de carne ni de leche. Pero hay también lo que es el tradicional cuajo animal, que normalmente se hace del estómago de las terneras, que se seca, se procesa, y con eso es de que se cuaja la leche para hacer diferentes quesos. En México y en Estados Unidos se sigue usando aún ese tipo de cuajo, y es una de las razones por las cuales nuestros hajamim prohibieron comer un queso que no lo haya hecho un yehudí, por la sospecha que puede ser que se haya cuajado con un cuajo que venga de un animal no kasher. Ahora, ¿qué pasa si el animal sí es kasher? ¿Se permite o no? Hay quien sí permite hacerlo si es de que se deja hasta secar por completo. Se deja secar por completo ese estómago, y por ende se considera que ya no tiene sabor a carne de ninguna forma, y siendo que de todos modos hay mucho más leche que ese poquitito de cuajo que se le pone, se permite. Algo parecido, según la opinión del Biobá de Yosef, es el caso de la grenetina. La grenetina es de origen animal, antes se hacía más que todo de huesos de animal, hoy en día se hace más de pieles de animal. Y la pregunta ¿es kasher? ¿Tiene que ser de un animal kasher necesariamente o no necesariamente? Entonces, sobre el tema de usar grenetina, que por ejemplo en México se elabora más que todo de piel de cerdo, en eso la opinión de muchos poskim es prohibir y no consumir esa grenetina. Pero ¿qué pasa si se hace como se ha hecho hace un tiempo también aquí en México, que trajeron muchas pieles de Estados Unidos, un rastro kasher, pieles de res, e hicieron aquí grenetina de esas pieles? La pregunta es, ahora, esta grenetina, ¿puedo yo usarla para un postre de leche, para hacer una gelatina con leche, o estoy yo mezclando carne con leche? En este caso, los hajamim opinan de que siendo que esta grenetina ya no tiene ningún sabor a carne, está sumamente procesada y es después de un proceso que hace que el producto final nada tenga que ver con el original. Por eso es de que sí se permite la carne, esta grenetina que proviene de la piel de res, consumirla con leche. También algunos han preguntado sobre el tema de usar esa grenetina cuando viene de pescado, porque como otra opción de grenetina kasher, se ha hecho grenetina de pescados kasher. Y la pregunta es, según el tema de la mezcla de pescado con leche, es algo que ha estado en debate, que por una parte, según el Shulchan Aruch, se entiende de sus palabras de que no se permite comer pescado con leche porque es algo que daña la salud. Por otra parte, la opinión del Ramá es que sí se permite. Más que el Ramá son los poskim posteriores, los hajamim posteriores de origen ashkenazí. Y por eso es que hoy en día la mayoría de los sefaradim no consumen pescado con leche, como la opinión de Shulchan Aruch, mientras que la mayoría de los ashkenazim consumen pescado con leche, como lo dicen los poskim ashkenazim. Ahora la pregunta es, si es una grenetina que está hecha de pescado, ¿puedo yo usar esa grenetina en un postre lácteo o no? Para sefaradim que normalmente no consumen pescado con leche, a excepción, entre paréntesis, de la mantequilla, que algunas comunidades sefaradim sí permiten el pescado frito con mantequilla por considerarse que la mantequilla tiene un estatus especial. Y la respuesta es en el caso de la grenetina que sí se permite, porque esta grenetina ya no tiene ningún sabor a pescado, se procesó tanto que nada tiene que ver casi con el producto original, y por eso es que sí se permite esa mezcla. Lo que prohibieron Jajamim, y eso según todas las opiniones, es la mezcla de carne con pescado. No se permite, y dice que eso causa ciertas enfermedades dermatológicas, pero de todos modos,
no se necesita la misma separación o el mismo cuidado como la mezcla de carne con leche. En el caso de carne con leche hay que tener mucho cuidado, incluso no comer en el mismo mantel carne y leche. Se tienen que tener ciertas separaciones, mientras que cuando es carne y pescado, el problema es comerlos juntos. Pero, por ejemplo, comer uno y después otro en una misma comida, sí se permite. Y según el Shulchan Aruch trae la opinión de lavarse las manos entre ellos para no crear una contaminación cruzada, para no estar comiendo carne con las manos de pescado. Pero en una misma olla que se cocinó pescado, aunque no hayan pasado aún 24 horas, puedo yo cocinar carne y viceversa. Solo enjuagando bien la olla, que no quedan restos del alimento anterior. Ahora, ¿qué pasa si es de que se me cae un poco de leche en una olla de carne o se me cae un poco de carne en una olla de leche? Si está aún a la vista, obviamente hay que retirarlo. Pero si ya no, si ya se mezcló por completo, se disolvió y tengo aquí una sopa de carne con unas gotas de leche o una sopa de leche con unas gotas de carne. La regla es en ese caso de que hay que calcular a ver si hay 60 veces más de una cosa que la otra. Por ejemplo, si es una sopa de leche, cayeron unas gotitas, normalmente sí hay 60 veces más de la sopa sobre lo que cayó de la carne. En ese caso está permitido. Eso implica de que puedo yo echarle unas gotas de carne a mi sopa de leche si no es mucho, si hay más de 60 veces en la sopa de lo que estoy echando yo de la carne. No. Dicen los hajamim que en batelín y sur lejatahilá, y hay quien opina que es una prohibición de la Torah. Dice, no está permitido tomar algo prohibido y anularlo, mezclarlo con otra cosa a tal grado que se anule y se permita, no está permitido hacerlo. Si es de que ocurrió, se permite, pero hacerlo de un principio no se permite. Incluso tomar, digamos, una leche, disolverla en mucha agua y después echarla a la carne, tampoco se permite si finalmente la finalidad fue poder mezclar esa leche con la carne. ¿Qué hacer con un horno? Cuando es un horno, ¿puedo yo usar un mismo horno para carne y para leche? Entonces, si es de que se limpia bien el horno, no debo yo cocinar carne y leche al mismo tiempo, poner un pyrex de carne con uno de leche, uno junto al otro. ¿Por qué? Porque el olor y el sabor pasan de uno a otro. Pero si después de cocinar algo de leche quiero yo cocinar algo de carne, si limpio bien el horno, sí se permite. Y viceversa también. Pero todo esto es mientras no haya líquido en ese alimento, porque si hay líquido, el vapor que se genera por el calor se considera de que es absorbido por el horno y luego al cocinar otra cosa que también tiene vapor, el horno despide ese sabor y prohíbe el siguiente alimento. ¿Sí? Si es de que yo cociné carne, por ejemplo, con una salsa, y esa salsa pues se evapora en parte, es absorbida por el horno, después yo al cocinar algo de leche que también tiene vapor, pues esos vapores también llegan al techo del horno o a las paredes y finalmente ese sabor que había antes de carne se mezcla con la leche y cae dentro de la comida. Eso no está permitido. Como dijimos antes, se debe tener ciertas separaciones entre carne y leche. Y una de ellas es que en la misma mesa no debe haber carne y leche a la vez. Si yo estoy comiendo algo de carne, no puedo poner algo lácteo. Si yo estoy comiendo algo de leche, no puedo poner algo de carne en la misma mesa, y aunque estén separados a cierta distancia, si están en la misma mesa no se permite por las dudas de que uno pueda llegar a comerlo junto. Eso aplica solo con carne y leche, no aplica en el caso de carne y pescado, que aunque dijimos de que no se permite comerlos juntos, de todos modos sí se permite tenerlos en la misma mesa. Hay opiniones que dicen que si encargo yo a alguien que me diga, que me cuide, que no mezcle yo la carne con la leche, entonces puedo yo comer leche en una mesa de carne y viceversa. Hay opiniones que no lo permiten. Si no es en la mesa donde estoy comiendo, si es por ejemplo en la cocina
y la persona está preparando alimentos de carne de un lado, de leche de otro lado, ahí sí que no hay problema. El problema está más que todo a la hora de la comida, que nuestros hajamim temieron de que al tener a la mano o a poca distancia el otro alimento prohibido, lo llegue a comer. Esto aplica incluso si hay dos personas sentadas en la mesa, uno come de carne y uno come de leche, no se permite que coman los dos en la misma mesa, a menos de que no se lleven entre ellos y no van a estirar la mano uno para comerlo del otro, o en el caso de que se ponga alguna separación, como que cada quien tenga su propio mantel, o poner algún objeto que no esté comúnmente en la mesa que separe entre ellos y les recuerde esa diferencia entre sus alimentos. Hay quien dice que ese objeto debe ser al menos de una altura de 8 centímetros para que sea notorio. Todo esto es en la hora de la comida. Pero si yo, por ejemplo, ya comí carne y ahora para comer leche debo esperar 6 horas para que se me permita, puedo yo sentarme en la mesa con alguien que está comiendo leche sin comer de su comida. Sí, porque toda esta prohibición de Jajamim fue exclusivamente en la hora de que yo estoy comiendo, que ahí está el temor de que llegue yo a estirar la mano y combinar mi comida con algo más que no esté permitido. Esperamos, Besat Hashem, en otra oportunidad poder continuar con esta salahot y algunas más también de Kashrut. Gracias por escuchar Tu Torah TV.